Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse y participar en esta mesa que se llama Cuidado, Justicia Efectiva y Educación Transformadora. Mi nombre es Natalia Vallejos y soy quien va a actuar como presidenta o moderadora de esta mesa, en que les invitamos a dialogar y a conversar precisamente en torno a temas que dicen relación con el cuidado y la justicia afectiva que orientan las relaciones que sostenemos con otros y otras personas, particularmente en la escuela. Me acompañan dos colegas que voy a presentar. En primer lugar, está con nosotros Karina Kaplan. Ella es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es profesora titular de las cátedras de Sociología de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y su último libro precisamente se titula La afectividad en la escuela, que fue editado por Paidós. Junto a Karina está Cecilia Cortés, que es profesora de Historia y Ciencias Sociales, licenciada en Historia y licenciada en Educación por la Universidad de Valparaíso, y actualmente está cursando sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con Karina y Cecilia dialogaremos aproximadamente 35 o 40 minutos sobre temas que estamos investigando, hemos investigado en torno al título de esta mesa, y les invitaremos, por supuesto, a que una vez que termine esta conversación, o más bien termine esta presentación, iniciemos esta conversación con sus preguntas, las que pueden ir dejando por el chat, o luego hacer, digamos, a través de la plataforma, desmuteándose y manifestándola como ustedes quieran. Mientras, si duren las presentaciones, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Dicho eso, entonces, vamos a comenzar con las presentaciones y vamos a partir por Karina Kaplan. Karina, te cedo el micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí en Argentina es la tarde, así que un placer y un honor haber sido invitada a este simposio, coordinado por Natalia y junto a la presentación con Cecilia, y agradecerles a todos y ustedes también por estar aquí presentes. Primero quiero decir que a mi entender la justicia afectiva es el derecho que tienen todos los niños, las niñas y los jóvenes a ser amados, protegidos y cuidados. En ese sentido voy a leer, para iniciar la conversación en este simposio, una serie de reflexiones que fui sistematizando en este tiempo. En primer lugar, quiero decir que la educación se inscribe en un tiempo histórico, y el nuestro está asignado por una experiencia de trauma social, la pandemia del coronavirus. Esta experiencia de pandemia se caracteriza, entre otros rasgos, por la necesidad de tomar distancia de los otros. Se ha establecido un imperativo consistente en que para cuidarnos es preciso alejarnos de los otros, incluso de quienes reconocemos y sentimos como cercanos y próximos. En sociedades latinoamericanas, como las nuestras, como la que habito, donde el contacto físico simboliza una cultura de abrazos, de bailes de cercanía, pensaba por ejemplo en el tango en Argentina, la distancia corporal se tornó paradójicamente en una forma de cuidado mutuo. El cuidado involucra siempre una dimensión relacional. He reflexionado bastante en mi trayectoria académica sobre las relaciones de proximidad y distancia, sobre cómo se configuran las relaciones entre un nosotros y un ellos, sobre la producción de muros simbólicos y emotivos que nos separan en las sociedades desiguales en las que vivimos. En la experiencia de pandemia, la regla fue separarse incluso entre quienes forman parte imaginariamente de un nosotros. Pero lo cierto, y es indudable, es que el cuidado cobró y recobra centralidad en todas las esferas de la vida social.
También se puso en valor como objeto de reflexión en el campo de las ciencias sociales y particularmente en el campo de las ciencias de la educación. Jean-Michel Foucault advirtió que el cuidado de sí es una mirada sobre uno mismo, de tal modo que solo se puede cuidar al otro en tanto se logra el cuidado de sí mismo. En Latinoamérica, particularmente, sobre todo en el área de la salud, solemos utilizar la categoría de organización social del cuidado que permite ubicar al cuidado como dimensión central del bienestar individual y colectivo. En educación se puso en valor en esta pandemia la pedagogía del cuidado. Justamente, el cuidado sirve de analizador de la desigual distribución del bienestar en cada sociedad en un momento determinado. Si bien todos merecemos ser y sentirnos cuidados, lo cierto es que el derecho al cuidado no se ejerce en todos los casos. Significa que el cuidado está distribuido en forma desigual, porque la desigualdad es un mecanismo estructurante de nuestras subjetividades y de nuestras sociedades. Quiero detenerme brevemente, entonces, en la cuestión de la desigualdad y particularmente en sus efectos sociopsíquicos sobre nuestra vida, sobre la vida de las personas. Göran Terborn, en su libro reciente, que titula Los campos de exterminio de la desigualdad, plantea que la desigualdad es una violación de la dignidad humana porque impide que todas las personas desarrollemos nuestras capacidades. La desigualdad es literalmente, dice Terborn, un campo de exterminio, un campo de asesinato, en el que sucumben millones de personas por muerte prematura, mala salud, discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida social, pobreza, angustia, falta de orgullo y falta de confianza en uno mismo, falta de oportunidades, son tan solo algunos de sus múltiples efectos y formas. Aun cuando sobrevivan a ella, a la desigualdad, millones de personas padecen por las humillaciones y degradaciones que les impide, en función de su género, clase y etnia, desarrollar sus vidas. La desigualdad es una cuestión de billetera, es una cuestión económica desde ya, pero fundamentalmente es un ordenamiento sociocultural que nos impide vivir la vida que soñamos, nos dice Terborn. Pero junto con la identificación de los mecanismos materiales y simbólicos de la desigualdad, el propio Terborn analiza procesos de igualación que se desarrollan actualmente en el mundo y descubre fuerzas sociales en las que se puede depositar una esperanza de cambio en el futuro. Necesitamos entonces pensar en cuáles son esos procesos de igualación y cómo colaborar desde el conocimiento científico y desde las prácticas institucionales para identificar y encontrar formas de interrupción de la desigualdad en sus múltiples expresiones. La pregunta sería entonces, ¿cómo hacemos para interrumpir los mecanismos materiales y simbólicos de la desigualdad? Hago un paréntesis aquí, porque recordé, mientras preparaba este simposio, la letra de una bella canción muy popular que se canta aquí en Argentina, que es de León Gieco, y que solía cantar Mercedes Sosa, que dice así: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Entonces aquí, en este simposio, estamos intentando no ser indiferentes frente a la desigualdad, frente al dolor social, porque justamente lo que voy a plantear es que la desigualdad tiene como efecto el dolor social, y estudiarlo, pensar acerca del dolor social, nos moviliza a ser conscientes de que necesitamos comprometernos como investigadores, como productores de sentido en las instituciones, con los procesos de reparación del tejido social que se ha ido resquebrajando. Estudiar el dolor social certifica la necesidad de reivindicar el giro afectivo en las ciencias sociales y en la pedagogía en particular. El giro afectivo, relativamente reciente en el campo de la investigación social y educativa, nos posibilita reescribir las emociones en el centro de la escena social y educativa, en el corazón de los vínculos que hacen trama y que dan sentido a nuestra existencia individual y colectiva. Tras esta experiencia inédita de pandemia que todos atravesamos,
En este momento en que ciertos análisis denominan como la pospandemia, surge la pregunta acerca de cómo pensar la reconstitución o reconstrucción del tejido social y particularmente cómo promover desde las instituciones recursos para tramitar ese dolor social hacia procesos de reconstitución del lazo social. Aun cuando resulta evidente que las emociones son cruciales para la constitución del psiquismo y de lo social, sostengo en mi trabajo que la dimensión afectiva ha sido históricamente un objeto de estudio marginado en las ciencias sociales y también en la pedagogía, curiosamente. El estudio de la afectividad ha quedado bastante relegado en las tradiciones de investigación más hegemónicas en términos de la teoría social y también de la teoría pedagógica. Por eso, el giro afectivo en educación, en el marco de lo que se denomina el giro subjetivo, donde reconozco se sitúa mi trabajo, consiste precisamente en inscribir a las emociones en el centro de la comprensión de los procesos involucrados en la convivencia social y en este caso, en nuestro tiempo, en la reconstitución del tejido social en la escuela. Mis reflexiones intentan movilizar dos preguntas. Por un lado, ¿cómo hacer para que la escuela no sea una experiencia dolorosa para nadie? Sostengo que ya es bastante el dolor social que atraviesa nuestras infancias y juventudes fuera de la escuela para que la escuela sea también una experiencia dolorosa. Y al mismo tiempo, en este sentido, también, cómo hacer para fortalecer a cada niño, niña o joven sin distinción, justamente porque la escuela es un lugar que lucha por el reconocimiento social. Allí donde los jóvenes, los niños son invisibles, la escuela es un espacio de lucha simbólica. Tal como nos recuerda Agnes Heller en su libro Teoría de las Emociones, sentir significa estar implicado en alguien, con algo o con alguien. Los vínculos emocionales en las sociedades modernas refieren a las formas de compromiso que establecemos los sujetos entre nosotros y con nuestra realidad. En particular, me interesa pensar juntos aquí, en este simposio, acerca de cómo abordar una educación que nos aproxime a la construcción colectiva de sociedades más justas y humanas en un contexto donde asistimos a los efectos sociopsíquicos de la experiencia de pandemia que nos toca atravesar, como les mencionaba. Justamente, una de las cuestiones que fui pensando es que para aproximarnos a estas sociedades más justas es necesario también construir mayor justicia afectiva. Si hay una lección que nos deja esta pandemia es que somos seres vulnerables y necesitados de los demás. Los lazos emocionales muestran el lado más humano de la existencia. Si aspiramos a construir y a reconstituir una sociedad de reciprocidades, necesitamos hacerlo mediante una educación que necesita que cada sujeto aprenda a cuidar de sí, que aprenda a cuidarse a sí mismo y ayudar a los demás. Por lo tanto, educar es conmoverse, es afectarse, es comprometerte, es crear puentes con el conocimiento, con la cultura, con los otros, donde el afecto es un mediador imprescindible. No hay educación sin implicación sociosubjetiva, sin que el otro me importe y no me sea indiferente. Entonces pensar que cuando me propongo sensibilizar sobre la necesidad de conceptualizar las emociones en el campo educativo, en mi caso, tengo presente que las emociones, como les decía, han sido descuidadas debido a una tradición fuertemente arraigada que divide lo cognitivo académico de lo vincular afectivo a la hora de comprender e intervenir sobre los procesos de formación, transmisión y socialización. Avanzar hacia la construcción de un enfoque sociopsíquico e histórico-cultural de las emociones, que es mi propósito, implica dejar de escindir los procesos del pensar y del sentir. Significa partir del supuesto que somos seres sentipensantes. Las culturas afectivas y las culturas académicas se imbrican en el proceso de construcción de la experiencia educativa. De allí la importancia de reflexionar sobre la conformación de una suerte de organización afectiva o trama afectiva. Me interesa pensar junto con ustedes cómo se traman las instituciones en términos de cómo se organiza y se estructura una cultura afectiva que pueda, como dice aquí el vocablo indígena, apapachar, abrazar, acariciar con el alma.
Entonces, tras largos años de desarrollar investigaciones, analizando las experiencias emocionales de estudiantes y también de docentes, he concluido que el sufrimiento social atraviesa a la vida en la escuela. Lo que he observado justamente son los efectos subjetivos de las prácticas del microrracismo y la microviolencia en la vida cotidiana escolar. Pero también he observado que la escuela puede transformarse en un espacio que repara las heridas sociales. Entonces, la hipótesis que sostengo es que bajo ciertas condiciones institucionales, la escuela puede transformarse en un espacio de reparación simbólica de las heridas sociales. Precisamente, la justicia afectiva demanda que las infancias y juventudes, sin distinción, ejerzan su derecho al amor, ser amados, amarse a sí mismo y amar al otro. Ahora bien, ¿qué entiendo por lo emocional y por la justicia afectiva como horizonte, como apuesta? Vivimos en la era de las emociones se han puesto de moda, esto es indudable. Aquello que sentimos se ha puesto en primer plano, pero debemos advertir ciertos riesgos de adherir críticamente a la moda de las emociones. Desde el campo científico necesitamos analizar las modas y ponerlas en cuestión. En su libro El negocio de la felicidad, William Davis advierte sobre cómo las emociones se han convertido en un recurso que se compra y se vende. Existe un fenómeno que es el de la mercantilización de las emociones. Las grandes empresas intentan cuantificar y controlar nuestros estados de ánimo. Se ha producido un incremento del interés por la felicidad y los sentimientos positivos, porque los investigadores de mercado muestran que la felicidad en el trabajo, por ejemplo, contribuye a la productividad, mientras que el estrés la disminuye. Ser felices a toda costa se ha transformado en un imperativo de época que desconoce las condiciones y los recursos materiales y simbólicos de construcción de las experiencias personales y colectivas. Entonces, el marketing que promete la alegría está colmado de eslogans y tiene efectos sobre los ciudadanos consumidores. Sara Ahmed justamente plantea el papel que cumple la idea de felicidad en los mecanismos opresivos de clase, género y etnia. Sin plegarse a una moral de sacrificio, Sara Ahmed nos alerta sobre el efecto anestésico del discurso individualizante de la felicidad, que nos torna egoístas y nos desresponsabiliza de los otros y de lo colectivo. Casi como que es un discurso que nos hace responsables de todo, incluso de la desigualdad, como si la felicidad fuese una cuestión solamente de decisión personal. El dogma de la felicidad nos dificulta dirigir la mirada hacia las estructuras sociales que nos posibilitan o imposibilitan ser felices. Entonces, más que la felicidad personal al margen del cambio social, Ahmed nos invita a pensar en el cambio colectivo, es decir, en una sociedad más justa y solidaria, en donde se generen las condiciones de posibilidad de la felicidad subjetiva. Así la felicidad subjetiva pasa a ser una subjetividad colectiva y pública. He reconstruido provisoriamente, y se los quería comentar en este simposio. Vos, Natalia, me vas diciendo cuando tengo que ir cerrando y voy acortando, y si no después voy recuperando otras cuestiones a partir de las preguntas y los comentarios. Entonces les decía que he sintéticamente reconstruido 4 supuestos a los fines de abordar una teoría de las emociones desde este enfoque sociohistórico-cultural. Primero, pensar las emociones requiere siempre situarse en un enfoque relacional. Significa que hablar de emociones es hablar de relaciones sociales y no de estados internos y definitivos, ni privados, sino que el afecto es relacional y situado. Se trata de una red sentimental, una trama cultural afectiva que se expresa en los vínculos, en las prácticas de interacción social. El segundo supuesto que quiero compartir con ustedes, que entonces las emociones son de carácter social y público. Entonces, el tercer supuesto es que las emociones son prácticas sociales con historia. Se vinculan a las transformaciones sociohistóricas y culturales de la sensibilidad. Claramente, por ejemplo, el miedo, uno puede reconstruir la historia de las emociones a través de las transformaciones de la sensibilidad acerca del miedo. ¿A qué se tiene el miedo? ¿Cómo se construye el miedo hacia otro?
En ese sentido me parece interesante la cuestión del miedo como una emotividad con historia, digamos, como para dar cuenta de que al hablar de las emociones es necesario hablar acerca de las transformaciones en la sensibilidad en cada época histórica y en cada contexto cultural. Y otro supuesto que está muy discutido también, y lo hago en mis trabajos, es esta idea de que las emociones son positivas o negativas. Discuto justamente porque las emociones no son ni positivas ni negativas. El miedo, como les decía, si uno no tuviera miedo no se podría proteger, ¿no? O sea, a veces el miedo funciona como una protección. El tema es cómo se construye un miedo hacia los otros, el racismo, en fin, que tiene que ver con ciertas formas de miedo hacia los otros. Aunque es cierto que en la vida social y en la escuela se jerarquizan las emociones. Si bien no se puede pensar en términos positivos y negativos, sí puede estudiarse cómo se van jerarquizando y legitimándose unas emociones por sobre otras. En todo caso, mi propuesta es pensar los efectos de la emotividad en términos de negatividad y positividad, es decir, pensar desde el punto de vista de la reparación, del daño que significa en ese sentido. Hay ciertas formas o expresiones de la emotividad que pueden tener un efecto negativo sobre la constitución de identidad. Bajo estos supuestos, entonces, estamos en condiciones de afirmar que a la par que saberes disciplinares, en la escuela se aprende a cohabitar a través de experiencias sensibles en la interacción con los otros. En la escuela se aprende a sentir afecto por la humanidad del otro. Por eso la pregunta de nuestro tiempo gira en torno a cómo educar en la solidaridad. La escuela democrática, entonces, representa así un territorio de promesas. Recuerdo frases en mis investigaciones que los estudiantes me decían: la escuela me abrió muchas puertas, la escuela me marcó un camino, mi maestra confió en mí cuando yo creía que no valía nada, o la escuela me cambió la vida. Los jóvenes que entrevistamos expresan claramente que la escuela los convirtió de ser nadie en ser alguien en la vida. Quiere decir que la escuela es constitutora y constructora y estructurante de nuestra valía social, de nuestra autoestima social. Pero claro, la mirada escolar puede dar valor o puede también quitarlo. Entonces tenemos que pensar cómo, digamos, se tramita este lazo afectivo entre estudiantes y docentes, entre estudiantes entre sí. La afectividad, entonces, simboliza el clima moral que se vive en la escuela. La pedagogía del cuidado implica la formación de la sensibilidad hacia los demás, la empatía hacia el dolor humano. Me condenaron a la infelicidad, se lamentaba entre lágrimas un adolescente que nos relataba escenas vividas en la escuela. Entonces pensar cómo una educación emancipadora que deja huellas no debe dejar cicatrices, es decir, tiene que ser formadora y nunca destructora de la subjetividad. El horizonte en el proceso de reparación de las heridas se vislumbra al fortalecer a las infancias y juventudes para que puedan sentirse enaltecidas. Uno de los sentimientos que he trabajado bastante, disculpen, en mis investigaciones al analizar a la violencia como dolor social, a las violencias físicas y también simbólicas y los efectos que tienen estas formas de violencia sobre el dolor social, la experiencia de sufrimiento en la escuela, es el sentimiento de inferioridad. Justamente el sentimiento de inferioridad que manifiestan ciertos estudiantes como consecuencia de estas prácticas de humillación y discriminación, requiere ser abordado reconociendo y reivindicando a cada niño y a cada niña en su singularidad. Conmueve ingresar a un aula, como me ha pasado, y escuchar, por ejemplo, a una maestra frente a las burlas de un compañero a otro, decirle: nadie en esta escuela es inferior a nadie. En mi clase todas y todas somos iguales. Lo que quiero enfatizar en definitiva es que tal vez ha llegado la hora de abandonar las viejas antinomias entre vida académica y vida afectiva para avanzar hacia una pedagogía humanizadora. El giro afectivo consiste en asumir precisamente que las emociones y los sentimientos estructuran los procesos de socialización y subjetivación, es decir, organizan el lazo social. Lo cierto
es que debió correr mucha agua para reivindicar la necesidad de construir un giro afectivo en el campo educativo. En definitiva, me interesa resaltar, subrayar que en todas las épocas, pero en especial en este tiempo, la escuela necesita educar para ser sensible frente al sufrimiento del otro. Entonces lo emocional refiere a la trama infinitesimal y capilar en que se articulan los vínculos pedagógicos. Si bien no se puede enseñar un sentimiento, en tanto aquello que se debe sentir en términos normativos, sí se puede asumir el compromiso ético de educar para construir aprendizajes escolares que promuevan reconocimiento mutuo e interiorización de relaciones de reciprocidad. El lenguaje emocional es social, el sentir es social. Las emociones se tejen en el entramado vincular, el orden afectivo escolar tiene lugar en las intersecciones entre el yo y el nosotros. Aquí me interesa comentarles lo que estamos trabajando ahora, que es justamente por la pregunta acerca de cómo se constituyen las disposiciones para sentir en la vida escolar, estos modos legítimos o deslegitimados del sentir en la escuela, y entonces recuperamos las perspectivas de Bourdieu y Elías sobre el hábitus emotivo en nuestro caso. Es decir, nos preguntamos por cómo se configuran, cómo se estructuran estas disposiciones para sentir, que Bourdieu y Elías lo trabajaron respecto de el cuerpo, de la vida social, y nosotros lo trabajamos respecto de cómo se estructuran estas disposiciones para sentir. Por ejemplo, cómo se llega a la conclusión de que los varones no lloran, es decir, cómo hay ciertas disposiciones que son culturales, pero que están naturalizadas en las prácticas pedagógicas, y así podríamos cada uno de nosotros reconocer estas máximas, estas creencias que persisten todavía y que forman o estructuran ciertos modos de sentir hegemónicos. Nosotros aquí en Argentina tenemos una ventaja, considero yo, desde el punto de vista del trabajo, también una disputa teórica, ideológica y política respecto de la educación sexual integral, que es un espacio privilegiado para trabajar estas temáticas en la escuela, y en nuestra ley nacional, muy resistida, por cierto, aún en muchos sectores, significa trabajar con la valoración de la afectividad. La ley de educación sexual tiene una dimensión específica del cuidado, de la afectividad, significa entonces pensar integralmente a los niños en la constitución de sus subjetividades. Entonces, finalmente, quería comentar algo que me sirve para pensar, que es la idea de Martha Nussbaum en su texto Las emociones políticas, por qué el amor es importante para la justicia. Martha Nussbaum se pregunta y nos invita desde la escuela a utilizar recursos simbólicos como los cuentos y las narraciones para ayudar a elaborar formas de emotividad que fortalezcan a nuestros estudiantes y construir desde lo escolar el territorio de lo común. Por ejemplo, Nussbaum nos dice que es importante que se enseñe patriotismo de un modo que haga que los estudiantes imaginen una y otra vez la situación de diversas minorías, esclavos, nuevos inmigrantes, y que incluso representen esos papeles, por ejemplo, en pequeñas funciones de clase. Cuando los niños sienten la punzanza del estigma, dice Martha Nussbaum, y la exclusión en sus propias carnes, adquieren una comprensión imposible de adquirir de otro modo. Así resulta pertinente, y aquí quería comentar con ustedes qué les parece, esta idea, esta convocatoria a trabajar desde las aulas, y nosotros como investigadores de las aulas y del quehacer docente, desde la investigación académica, en pos de retratar a cualquier grupo denigrado para convertirlo en parte de un nosotros, haciendo visible su sufrimiento, posibilitando a los otros acercarse a él, conocerlo y sentirlo como próximo, unidos todos por un objetivo, tarea en común que los albergue en tanto colectivo. Por ejemplo, dice Martha Nussbaum, reconstruir la historia del otro y de diferentes grupos sociales permite ligar con ellos de otras maneras, considerando a todos como humanos con igualdad de derechos. La escuela ocupa un lugar central en la construcción de un orden afectivo
que puede posibilitar la convivencia democrática y el compartir los sentimientos por lo público, por lo común, proponiendo lazos de unión. Una escuela que promueva entonces lazos de solidaridad, valores de fraternidad, es imposible sin implicación afectiva. Reivindicar entonces el giro afectivo en el campo educativo nos aproxima a un horizonte de mayor justicia. Por lo tanto, pensar sobre las emociones y más particularmente sobre una emotividad vertebradora de nuestra época, que es el dolor social, es contribuir a los procesos de reparación del tejido social. Así termino con la pregunta acerca de cómo hacer que la escuela no sea una experiencia dolorosa para nadie y nos aproximemos a una mayor justicia afectiva. Muchas gracias. Karina, por tu presentación. Y ahora, Cecilia, tú tienes el micrófono. Gracias, Natalia, gracias, Karina. Debo admitir que me siento bastante honrada de hablar después de Karina. Es bastante difícil también después de plantear una cantidad de conceptos de los cuales yo me siento bastante también cercana, sobre todo de la perspectiva de las modas y la idea del derecho al cuidado. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿O me pegué? Súper ¿Sí? bien, sí, se escucha Súper, muy bien. ya, genial. Entonces, lo que yo les vengo a proponer hoy día tiene que ver con lo que estaba planteando Karina antes, y me gustaría enlazarlo, lo estaba anotando mientras Karina estaba hablando, y que, claro, ella partía de la idea de que el derecho al cuidado debería ser para todos y todas, y de cómo podemos promover desde las instituciones la reparación ante esta dimensión de la ruptura del tejido social. Entonces, ante esta ruptura del tejido social, la preocupación mayoritaria en las investigaciones y que yo estuve observando desde la lectura bibliográfica, tenía relación con los estudiantes y los jóvenes, los y las estudiantes. Pero a mí me parece importante establecer otra arista de este proceso vincular y que tiene que ver con proponer la importancia de pensar la justicia afectiva desde la perspectiva del profesorado. Entonces, cómo desde este otro agente que es relevante en este vínculo de cuidado y afecto que se desarrolla. Y esto, ¿por qué me interesa en particular? Y es lo que vengo un poco como a poner en la mesa, a ver si podemos como irlo enlazando. Tiene que ver con, si vemos los datos en Chile, tenemos una baja retención del profesorado en el sistema escolar, que está asociado a estos 5 años de retención en promedio, y que en los estudios del trabajo docente en América Latina se ha caracterizado sobre todo los motivos asociados a esta baja retención, al análisis del agobio laboral, al malestar docente constante que ocurre en los países de América Latina por sus condiciones laborales injustas. Además, en nuestro caso en particular en Chile, la legislación somete al profesorado a condiciones laborales que no solo tienen relación con el agobio laboral como tal, sino que también atentan contra el reconocimiento docente, la falta de autonomía profesional también, y condiciones económicas desfavorables que son comparativamente diferentes al de otras profesiones en Chile. Esto además se ve mermado por la baja participación que tiene el profesorado en el sistema educativo y la escuela, que le impide en el fondo sentir que es parte de un sistema educativo. Estas situaciones contextuales que yo les estoy como comentando, creo que tienen mucha relación, y esa es mi propuesta, con la propuesta de las escalas de justicia que Fraser nos permite analizar, y que en el fondo sostiene que en las sociedades democráticas estos marcos de justicia no solo pueden estar en la lógica de la redistribución de la riqueza, o sea, cómo repartimos el dinero, sino que también el cómo consideramos otros aspectos en pos del bienestar de estas comunidades que Karina también nos comentaba. Estos otros aspectos, lo cultural y lo político, creo que tienen que ver con la participación en el fondo, con los aspectos de reconocimiento, si pensamos en estas escalas de justicia, no son, en mi lectura, suficientes para hacer un análisis de los efectos que tiene el trabajo docente en Chile para el profesorado, debido a que en el contexto chileno y en la docencia, en ese trabajo vincular que ocurre, hay un marco creciente de neoliberalización, lo que afecta, en el fondo, los modos de comprender lo social dentro de la escuela.
Lo que propongo entonces es poder leer el trabajo docente a partir de otro marco de justicia, que es el de la justicia afectiva. O sea, cómo podemos leer el trabajo docente a partir de esta justicia como un horizonte ético, la justicia afectiva, en el cual, como ya lo dijo Karina, las relaciones de solidaridad, cuidado y amor puedan ser puestas en valor y como prácticas que son necesarias para el bienestar de las personas en estas sociedades democráticas a las que aspiramos. Lo que propongo entonces es poder leer la justicia afectiva en el trabajo docente, pero aquí entramos en una contradicción porque efectivamente los y las profesoras no viven en una justicia afectiva, sino que este es un horizonte al cual queremos avanzar, y como tal propongo una vía hermenéutica que es diferente y que tiene que ver con la vía negativa, que tiene que ver con plantear que estos profesores y profesoras viven en una injusticia afectiva. Entonces doy vuelta un poco digamos, el dado y pongo la otra cara de la moneda. ¿Y por qué? Porque la injusticia afectiva es un punto de partida concreto. Thibaut, que es un autor español que se dedica al derecho, lo que plantea es que en el fondo lo que ocurre es que esta injusticia tiene que ver con, lo voy a citar, dice, la vía negativa, dice, propone la posibilidad de ajustar la vista y de dar cuenta de la fuerza de las experiencias de injusticia y de hacerles, por lo tanto, un lugar en la génesis y significado de nuestras nociones normativas. Entonces lo que está proponiendo es que para observar el problema de la justicia ya no bastan los marcos liberales, la discusión liberal propuesta por Rawls, sino que hay que poner el asunto, el problema en la desigualdad, en la exclusión, a partir de la idea de que la justicia es un horizonte normativo ideal que carece de una experiencia concreta, porque en el fondo lo que quiero proponer es que todos tenemos una idea de justicia, no solo de justicia afectiva, sino que también de justicia de reconocimiento, de redistribución, incluso si pensamos en otras justicias, la ambiental, la justicia social, tenemos una idea de justicia como tal, pero la que no tenemos pero la que tenemos más concretamente, que la que podemos llegar a acuerdo en un sentido de lo común, está puesto por esta idea de esta experiencia concreta en la vida diaria que se vive a través de los marcos de injusticia. Entonces, por tanto, estas nociones normativas que están aquí en lo injusto en el fondo, son relevantes a mi parecer para poder leer el trabajo docente. O sea, el trabajo docente puede leerse desde la injusticia afectiva que vive, y es relevante también leerlo por el poder en el fondo que tiene en esta lógica vincular que está ocurriendo en la escuela. O sea, no podemos descuidar también, usando las palabras como de la idea del cuidado, abandonar la idea de que el profesorado también vive, o es necesario también, mencionar esta justicia efectiva, y que es necesario también disponerlo en la escuela como un componente importante para lograr vínculos de cuidado y afecto que sean más potentes y que permitan también ir reestructurando este tejido social. Bajo esa perspectiva, lo que yo estoy desarrollando en mis investigaciones tiene que ver con cómo desde este marco normativo de la injusticia, desde esta vía negativa, como les proponía, hay una mirada, por ejemplo, que podríamos hacer hacia la enajenación corporal que experimenta el profesorado en su trabajo, el cómo ocurren ciertas cuestiones en su cuerpo, que yo creo que son importantes de analizar y que son parte del trabajo docente, así como también el descuido y abandono que están asumidos en la ejecución de su labor y que van a impactar en su vida privada. Yo creo que para finalizar y para no alargarme más, es importante poder generar como recomendaciones, aportes que permitan repensar nuestras políticas públicas, en nuestro caso en Chile, guarda relación directa con la carrera docente, pero sabemos que también en el resto de América Latina la dimensión afectiva, esta dimensión afectiva del trabajo, no está considerada en la política. Entonces, por tanto, me parece que sería muy importante ir analizando estas dimensiones afectivas que están ocurriendo para que después podamos ir enlazando esto para reconstruir esta escuela que nos planteaba Karina como una escuela que se aprende a cohabitar y que no solo es cohabitada por niños y niñas, sino que también por el profesorado. Eso les quería compartir a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Cecilia, por tu intervención. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, les voy a compartir yo
una breve presentación y quizás deba hacer la aclaración. Hay alguien que tiene, vamos a ver, el micrófono ahí, encendido, la silencié. Quizás deba hacer la aclaración que mi formación profesional original es de profesora de historia, y mis intereses de investigación comenzaron por la educación para la ciudadanía y la democracia. Y por ahí llegué a la vertiente muy recientemente de los cuidados y afectos en educación. Por tanto, lo que yo hoy día quiero compartirles es algunas propuestas de por qué me parece importante investigar en torno a los cuidados en la escuela y su importancia para la vivencia de una ciudadanía democrática. Y quizás compartir algunos argumentos que nos han llevado a Cecilia y a mí, porque somos parte de un equipo de investigación, a armar proyectos de investigación que actualmente están en curso y versan sobre esta interrogante. En primer lugar, y muy en consonancia con lo que ha señalado Karina y también con lo que ha dicho Cecilia, el por qué indagar en torno a los cuidados en la escuela y su relación con la ciudadanía y la democracia obedece a que los estudios acerca de la ciudadanía y la democracia que han proliferado desde las últimas décadas del siglo pasado no han profundizado en la consideración de los cuidados y los afectos como una práctica política de ciudadanía que es sustancial para el mantenimiento y el fortalecimiento de la vida democrática. Es decir, la ciudadanía, la educación para la ciudadanía y la vida democrática ha sido abordada desde diversas plataformas epistemológicas y teóricas. Entre estas, por ejemplo, han resaltado aquellas investigaciones que abordan y comprenden los conceptos de ciudadanía y democracia a partir de aproximaciones positivistas, nociones liberales, normativas y unívocas que ponen su énfasis en el sujeto, en sus derechos, en sus deberes y en las estructuras y normas de procedimiento, y las normas y procedimientos que regulan la convivencia. O sea, desde esta plataforma, los estudios acerca de la ciudadanía, entendidos como membresía a una comunidad política, las significan ante todo como una categoría jurídica que iguala a los sujetos que conviven bajo el imperio de una misma ley, ¿ya? Asimismo, aluden a la ciudadanía como un vínculo entre un sujeto y el Estado, pero fundamentalmente de carácter individual y electoralista, en el que la dimensión de lo social y el sentido de lo común aparecen relegados en función del desarrollo individual del sujeto, ¿ya? Desde esta misma plataforma, la democracia como estructura de gobierno ha sido entendida como un orden asentado en un consenso de reglas y procedimientos que la ciudadanía debe, ¿verdad?, reproducir para su adecuado funcionamiento. Esa es una gran plataforma o perspectiva. Desde una posición epistemológica distinta están aquellas investigaciones que han venido indagando en la comprensión de la ciudadanía y la democracia como una forma de convivir con otros y otras, entiéndase, sujetos y medio ambiente, en un territorio en común, pero desde énfasis más comunitaristas que ponen su acento en el tejido colectivo, en la búsqueda del bien común, a partir del diálogo, la diferencia y el conflicto. ¿Ya? La ciudadanía entonces en estas últimas investigaciones es comprendida como un vínculo relacional y situado que sostienen las personas entre sí desde la niñez hasta la vida adulta a partir de prácticas que llevan a cabo en su vida cotidiana. Sin embargo, ya sean los primeros o los últimos estudios, estos siguen anclados en la esfera de la racionalidad y enfatizan la ciudadanía como un ejercicio de reflexión fundamentalmente sobre la vida colectiva o individual, y no han puesto su acento en el estudio del vínculo con otros y otras a partir del afecto, a partir de los lazos de reciprocidad, solidaridad y altruismo como cimiento sustento de la vida democrática. Ese es un gran punto o foco, digamos, para decir, bueno, ¿por qué mirar esta temática? Lo segundo, que ya decía Karina, es que desde el paradigma que ha impuesto la modernidad y la ilustración, ¿verdad?, ha primado un modelo de ciudadanía racional que separa el pensamiento de las emociones.
y que ha estado vinculado, aunque no exclusivamente, a nociones liberales de ciudadanía y democracia. En tercer lugar, ¿por qué mirar el mundo de los cuidados, los conceptos, los significados y las prácticas de cuidado en la escuela en relación con la ciudadanía y la vida democrática? Podemos decirlo porque los afectos y las prácticas de cuidado han sido reducidas a las dimensiones y a la esfera de lo privado. Tal como sostiene Caitlin Lynch, una socióloga, y la voy a citar, ella dice, tanto en la tradición igualitaria liberal como en la radical, el amor y la asistencia han sido tratados en la mayoría de los casos como cuestiones privadas, como asuntos personales, como temas de insuficiente importancia política, como para ser incorporados a la corriente principal de la teoría o las investigaciones empíricas. El problema también es que el no considerar la dependencia mutua o la interdependencia, el no considerar los vínculos de amor, el no considerar la reciprocidad, la solidaridad como necesidades humanas que son básicas y universales, significa entonces que al quedar relegadas a la vida privada, dejan de ser entonces susceptibles de regulación jurídica, además, para llegar y alcanzar a todas las personas por igual. Significa entonces relegar a la vida privada cuestiones que son sustanciales para la convivencia en común. Como cuarto argumento, como cuarta reflexión, es necesario, y creemos que es necesario, indagar en esta temática, porque el modelo de ciudadano, de ciudadana y de ciudadanía que propugnan las democracias occidentales y de lo cual se hacen parte muchos sistemas educativos, es el de un sujeto precisamente autónomo, racional, que es responsable de sí mismo, que no reconoce la dependencia ni la interdependencia con otros y otras, a partir de la construcción y el sostenimiento de lazos de afecto y cuidado. No solo, como dice Nell Noddings, respecto a otros cercanos, el caring for, sino también respecto de otros lejanos que no necesariamente conozco, el caring about. Y por último, señalar que es importante, y sobre todo en un país como el nuestro, indagar en esto, porque nuestra sociedad, particularmente la chilena, pero no exclusivamente, se haya reconfigurada por el neoliberalismo, que claramente no alienta la valoración de los cuidados como una dimensión sustantiva de la existencia humana. Sabemos que el neoliberalismo lo que defiende es la configuración de un sujeto que compite con otros, que vive su vida guiado por principios de rentabilidad, de cálculo, de maximización de beneficios personales. El problema en ello entonces es que el neoliberalismo impone una visión que anula todo proyecto político de vida democrática, porque si cada persona, cada sujeto vive su vida de forma suficiente, sin depender de los demás, el otro deja de ser concebido como un ciudadano o una ciudadana con la cual me vinculo y participo en la búsqueda, en la definición y en la construcción de un bien común. Por tanto, el tejido social construido a partir de estos vínculos interpersonales, urdidos desde la convivencia en común, se debilita y acaba por desdibujarse. Desde allí entonces, considerando algunos de estos aspectos y otros más por supuesto, es que nos encontramos indagando en este minuto en torno a los cuidados en la escuela, en torno a las concepciones, a los significados y a las prácticas de cuidado, particularmente que desarrollan los y las maestras con el estudiantado y su relación con la educación para la ciudadanía y la vida democrática. Y bueno, además de estas razones que les he compartido, creemos que es importante abordar esto porque es un tema que ha sido desatendido por la investigación, porque sabemos que el profesorado y la escuela cumplen una labor sustancial en la enseñanza de los cuidados y los afectos. Nell Noddings dice precisamente que aprendemos a cuidar y a preocuparnos por otro en la medida en que hemos sido objetos de cuidado, tanto en la vida privada como en la vida pública. Por lo tanto, la escuela y la escuela pública cumplen una labor sustancial.
La tercera razón también es porque la bibliografía sostiene que nos encontramos ante una crisis de los cuidados que nos obliga a cuestionarnos en torno a la concepción que tenemos de los mismos, las dimensiones en que los cuidados se despliegan, las formas en que se realizan de manera remunerada, no remunerada, y los ámbitos donde se llevan a cabo, ya sea en forma privada, en la familia o fuera de la familia, como en la escuela. Y una crisis que Karina decía muy bien, la pandemia agravó, la pandemia COVID, y visibilizó aún más la pandemia, la importancia de la escuela y del profesorado al desarrollar una serie de acciones y de tareas con comprometidas, digamos, con el cuidado del bienestar de sus estudiantes. ¿Sí? Yo solo quería compartir esta línea de investigación de los cuidados y de la ciudadanía y la vida democrática, y es la que estamos desarrollando y que también nos parece sustancial para avanzar en la construcción de conocimiento en torno a esta temática y su profundización. Gracias. Bien, dejamos el micrófono, nos quedan algunos minutitos antes de que terminemos esta mesa. De partida ya les agradecemos mucho por haberse conectado y quisiéramos dejar abierto el chat o los micrófonos si hay alguien interesado o interesada en formular alguna consulta. ¿No? Los leemos por el chat. Los escuchamos. Nos interesaría también escucharles a ustedes si tienen algún comentario, alguna reflexión, si les hace sentido, no les hace sentido la temática de esta mesa. ¿Puedo yo hacer un comentario? Por supuesto. Por supuesto que para abrir el diálogo y me gustaría escuchar no solo preguntas, sino también experiencias, comentarios que están investigando. Digamos, sumarse a un simposio tan específico significa que deben tener muchas herramientas, ¿no?, de pensamiento y de investigación. No, simplemente quería comentar que me parece interesantísimo lo que están trabajando Natalia, Cecilia, el equipo de investigación de ustedes, una línea propia, configurada, pensando en la figura del docente y en los vínculos. Y recordaba un texto de Norbert Elias que me sirvió bastante para pensar estas temáticas respecto de cómo fue la cuestión del cuidado y la afectividad a lo largo de la historia, pensarlo en términos de largo plazo, cómo el cuidado, la afectividad ha sido relegado al plano de lo doméstico, al plano de la familia, y con la constitución de los estados modernos, todo lo que tiene que ver con conocimiento, con la vida pública, fue abordado por las políticas estatales, ¿no? Entonces, cómo la configuración de los estados nacionales confinó de alguna manera toda la cuestión del cuidado al plano de lo doméstico, de lo familiar, del hogar. Simplemente era un comentario porque me pareció muy interesante el recorrido que hacen en la investigación para poder entender las prácticas del presente, ¿no?, desde el punto de vista de cómo se configuran las mismas. Gracias, Karina, por tu aporte. ¿Alguien desea compartir alguna reflexión, experiencia, como decía Karina, de su país? Me imagino que hay gente de otros países. Luis, usted tiene la mano levantada. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad. La verdad es que yo no es un tema que trabaje con regularidad. Yo soy académico y trabajo más bien los temas de política educativa y gestión escolar. Y me surge una pregunta, cuando escuchaba las tres ponencias me quedaba la idea sobre cómo se dimensiona la justicia de los afectos, cómo en definitiva se convierte en política, en definitiva, o sea, cómo es que hacemos para que esto sea política, y en definitiva, si hay si esto tiene bordes etarios, digámoslo, si en el fondo se vincula con infancia y se vincula con adultos mayores,
o se vincula también con todas las cohortes o educación para toda la vida, y en este sentido podría tener un punto de esta dirección. Esa es una primera cuestión que me parece importante de relevar, o sea, cómo pasamos del horizonte normativo a la gestión, al diseño y gestión de políticas. Me parece que es una cuestión que podría ser interesante de abordar acá. Y la segunda es la vinculación entre esta dimensión tradicionalmente subjetiva, los afectos y el cuidado, o lo privado, o más bien como ha dicho Natalia, en términos de un asunto que está puesto allí, al espacio público, o sea, de traducirlo en aquello que es propio del espacio público, de la sociedad y la democracia. Entonces yo creo que ese tránsito es un desafío no solo epistemológico, es también un desafío político, de cómo se hace eso. Gracias, Luis, por la interrogante. ¿Alguna de ustedes, Karina, Cecilia? No sé, yo creo una... Dale. Julio, ¿tú quieres una pregunta? Sí, mejor. Ya, de ahí las respondemos. Yo tengo una observación y lo estoy mirando en Latinoamérica. ¿Por qué la educación se está privatizando en Latinoamérica y los estados los miramos como normal, en primer lugar? ¿Qué se va a hacer a futuro en nuestra sociedad donde ningún estado se preocupa por la educación pública, donde realmente es como dejar pasar, dejar hacer y realmente como que nadie se preocupa porque la educación pública, tanto primaria, secundaria, no digamos la universitaria, se está reduciendo. Muchos dicen por los costos, por esto y por el otro, pero ¿qué está haciendo Latinoamérica o nuestro gobierno para realmente no dejar que la educación pública sea un derecho humano, no que se esté privatizando? Muy amable, solo quisiera que alguien me podría ayudar a exteriorizar este problema que hay en Latinoamérica ahorita. Julio, voy a partir entonces en aras del tiempo para que no nos cierren esta mesa abordando la pregunta de Luis de cómo se dimensiona la justicia de los afectos para que se transforme, digamos, en política pública y no se quede en lo normativo. Bueno, yo creo que hay una experiencia latinoamericana que en este minuto es el referente, que es la experiencia uruguaya, y que, digamos, tienen una política pública sumamente avanzada en torno a los cuidados, y comenzaron su medición para transformarla en política pública con una encuesta de uso del tiempo, para poder regular en el fondo cómo se distribuían los tiempos de cuidado en el ámbito privado y en el ámbito público. Aquí en Chile eso no existe. Hay un informe de la CEPAL que detalla a nivel latinoamericano cómo están abordadas las políticas de cuidado a nivel de países, y en nuestro país solo destaca un programa, esto es un informe de la CEPAL, de cuidado infantil a través de la creación de jardines. Es eso específicamente. Ahora, más no hay. Tú planteas que esto debería ser transversal e implicar a distintos grupos etarios, claro que sí, pero no está considerado así, y aquí creo que hay un problema básico y que también se discute y se discute teóricamente, porque el cuidado aún no existe consenso en que sea considerado como un derecho, que es el otro problema. Es decir, el cuidado debe ser considerado como un derecho para poder regularlo y que pase entonces a formar parte de esta política pública que avance en todos los niveles. Pero sí tenemos por lo menos esa experiencia en Uruguay, que es lo más avanzado en cuanto a políticas públicas de los cuidados y referente por lo menos en Latinoamérica. Sí, algo muy breve. Yo creo que para pasar del horizonte normativo al diseño de políticas, primero hay que conocer lo que está pasando dentro de la escuela. Sabemos poco, podríamos saber mucho más, y creo que en eso que planteaba Karina y Natalia hay una intencionalidad asociado también a investigar cuáles son esos sentimientos que están cohabitando la escuela, qué es lo que está ocurriendo. En mi caso particular, tiene que ver con la necesidad de pensar las injusticias afectivas que vive en el profesorado, que en estricto rigor, cuando yo les podría hacer un listado, en el caso chileno, de un montón de cosas que están asociadas a esa dimensión,
por ejemplo, y que están naturalizadas en nuestra sociedad, y que se encuentran completamente naturalizadas y que son parte pareciera del trabajo docente, pero que podrían ser cuestionadas a partir de esta dimensión de la justicia. Así como pensamos en la justicia ambiental, que es una cuestión que ya casi parece normativamente reconocida, o la justicia social también, podemos empezar también a conceptualizar esta justicia efectiva para ir traspasando este conocimiento inicial hacia cuestiones ya más de política pública. Y lo otro, lo último, que claro, en el espacio público yo creo que la justicia efectiva es un horizonte ético también. Tú planteabas como el tema de lo político, me parece también integrar esta idea de un horizonte ético como una posibilidad de pensar otra sociedad. Y por eso también el interés de nosotras, yo creo, de pensar en ese horizonte. ¿Karina? Sí, Karina, antes Y que simplemente me cerrar. parece, Luis, que haces un planteo que nos va a dejar pensando, es interesante, me voy, digamos, imaginando cómo te respondería, y lo haría seguramente cuando terminemos el simposio. Para eso sirven también, para seguir pensando, pero digamos, lo que quería comentarte es que, tal como decían Natalia y Cecilia, es necesario todavía estudiar algunos procesos de prácticas de cuidado y de descuido al interior de la escuela. Me gustó esta idea de pensar la justicia y la injusticia en sus relaciones mutuas, porque, por ejemplo, en nuestras investigaciones aparece ciertas formas de descuido contra el propio cuerpo que tienen los estudiantes, los jóvenes, que son autolesiones, intentos de suicidio. Luego de la pandemia, estas prácticas autodestructivas se han vuelto muy evidentes, y pensábamos entonces justamente cómo generar políticas o micropolíticas desde la escuela para poder justamente atender a estas formas de malestar que se expresan en violencias contra el propio cuerpo, cuando la violencia se vuelve contra sí mismo. Entonces, la expresión del cuidado en la escuela, las prácticas de cuidado en la escuela, significa poder elaborar y simbolizar estas formas de herida social. Gracias, Karina. Bueno, tenemos que cerrar la mesa. Lamentablemente no pudimos seguir conversando, pero agradecemos sus consultas, y si pueden conectarse en el happy hour, podemos seguir conversando y discutiendo de esto. Les agradecemos nuevamente. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotras hoy. Karina, gracias. Cecilia, muchas gracias. Que estén muy bien y nos vemos. Chao, que Adiós. estén bien. Un placer, un abrazo y un abrazo Un grande abrazo. a Chao, todos y a chao. todas. Chao.